Qué hermoso que podamos cantarle a nuestro Señor que su fidelidad nos sigue, ¿sí? Cuán fiel, tan fiel. Hace poco escuchaba este cántico a partir de una niña de unos 3 años, como con su espontaneidad expresaba, como sabiendo lo que significa que la fidelidad de Dios nos sigue, conociendo, tal vez no sepa la definición, pero sí en su corazoncito entendiendo que Dios es tan bueno, tan bondadoso para con nuestras vidas. Amén. Amén. Así que cuanto más aquellos que ya tenemos un tiempo y que conocemos al Señor, ¿cómo no reconocer la fidelidad del Señor? Aun cuando Él dice, si le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Siempre será fiel a su palabra, siempre será fiel a lo que Él ha prometido. Amén. En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra en Génesis capítulo 37, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Génesis 37, versículo 2 y versículo 3. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Te invito a que oremos. Señor, en esta tarde una vez más estamos agradeciéndote a ti, Señor, por tu fidelidad, porque si estamos aquí, porque si tenemos vida, no solamente la vida natural, sino la vida espiritual y la vida eterna, es por tu gracia, Señor, por tu favor, por haber venido a nuestras vidas, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocerte, Señor, a través del mensaje del Evangelio. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, tú estás en medio nuestro, Señor, y creemos que donde tú estás, Señor, ocurren cosas, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural, Señor. Experimentamos tu paz, tu gozo, tu llenura, tu frescura, tu sanidad, tu obrar sobre nuestras vidas, Señor. Nos llenas todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo es, Señor, alcanzado por tu presencia gloriosa en medio nuestro. Y por eso te honramos y te adoramos en esta hora. Señor, gracias porque hemos podido expresar alabanza a tu nombre, Señor. Hemos querido hacerlo de la mejor manera posible, Señor, sabiendo que tú, más allá de nuestras voces o de nuestras formas, Señor, estás mirando nuestro corazón, porque de allí es donde encuentras aquel adorador, aquella adoradora que tú buscas, que te adoren y que lo hagan en espíritu y en verdad. En esta hora, Señor, como adoradores, Señor tuyo, nos postramos ante tu presencia como María, Señor, a tus pies. Queremos oír el consejo de tu palabra. Queremos, Señor, desenchufarnos de todo lo que nos pueda distraer, de toda distracción, de todo cansancio, de toda preocupación, y escuchar tu voz hablándonos, Señor, a nuestros corazones. Señor, para que tu palabra como semilla poderosa pueda llegar, Señor, a nuestros corazones, encontrar una buena tierra donde no solamente
ser sembrada, sino que pueda crecer y dar el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros. Es intencional que tú, Señor, nos convoques como pueblo, como iglesia, para reunirnos, porque es allí, Señor, donde tú obras y donde tú te manifiestas, Señor, en medio de cada uno de tus hijos. Señor, en esta hora pongo mi vida en tus manos para que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida en esta noche, y que lo hagas, Señor, de la manera en que tú lo creas conveniente, Señor, hablándonos, exhortándonos, enseñándonos, instruyéndonos, Señor, en toda tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es muy interesante la historia de José, hijo de Jacob. Él nació en Padán Aram, aquella tierra donde su padre huyó de su hermano Esaú, ¿sí? Porque había engañado a Isaac y había recibido la bendición del primogénito. Allí tuvo Jacob varios hijos, y ya cuando era grande, como de 90 años, Jacob tuvo a José. Y no solamente era el preferido porque lo tuvo, como dice ahí, en su vejez, sino también porque era hijo de Raquel, su amada, ¿sí? Él trabajó 7 años por Raquel y su suegro le dio a Lea, ¿sí? Y luego tuvo que trabajar 7 años por Raquel. Ella no podía tener hijos hasta que Dios obró un milagro en ella. Y al parecer, hermanos, la idea de Jacob era, también como aparece ahí, Israel. Usted ve que en el versículo 2 habla de la familia de Jacob, y en el versículo 3 dice: amaba Israel a José, porque Dios cambió el nombre de este, que era Jacob, el usurpador, por aquel que lucha con Dios, ¿sí? Entonces, él tenía varios hijos. De todos ellos surgen los nombres de las tribus de Israel. Y al parecer, es como que tenía el interés de dejarlo a José como aquel que fuera el patriarca, ¿sí? Después de él, si llegaba un momento en que él partiera. Y una de las cuestiones que vemos en la vida de José es que su padre estuvo como preferido de él, estuvo entregándole o confeccionándole o haciéndole hacer una túnica de diversos colores, ¿sí? Una túnica, una prenda. Sabemos que las vestimentas, hermanos, tienen significado, más allá de cubrirnos, de protegernos, ¿sí? Contra el frío, contra el sol, contra el viento. También hablan, nos dan indicios de nuestra persona, ¿sí? Si somos hombres, si somos mujer, ¿sí? La forma de vestirnos, aunque por ahí pueden ser similares, no es exactamente igual. Puede darnos a entender la profesión, ¿sí? Si vemos a alguien con un guardapolvo blanco, ¿sí? Con un estetoscopio, y sabemos que es un médico, ¿no es cierto? Un doctor. Si vemos a alguien con un mameluco azul, probablemente sea un mecánico y demás. Entonces, también nos da a entender la edad. No es lo mismo la vestimenta que usa una persona mayor o una más joven, ¿sí? Vemos por acá, por ejemplo, bueno, más jovencitos están de remera, y los un poco más grandes estamos con un saco, y tal vez más grandes con una campera y demás. ¿Por qué? Porque son diferentes sensaciones, pero marca la edad, y además los colores y un montón de cosas. También la cultura, ¿sí? De repente vemos a alguien que tiene una bombacha, unas apagatas, y bueno, tiene la cultura del campo, ¿sí? De aquellos que nos han antecedido, la forma de vestirse y demás. Y también, hermanos,
puede significar el estado de ánimo, ¿sí? Puede comunicar un estado de ánimo. Bueno, estamos por ahí cabizbajo, desanimados, andamos con toda la ropa sucia, caída, ¿sí? Pasan días, usamos lo mismo. O sea que las vestimentas, la ropa por ahí comunica, tiene un cierto lenguaje, ¿sí? No vamos a hacer una doctrina de esto, pero sí considerar que Dios ha tenido en cuenta la vestimenta, y en lo espiritual espera que su iglesia esté vestida de ropa blanca. Habla de santidad, habla de un estilo de vida que lo honra a Él, sin mancha ni arruga, ¿sí? Y cuando vemos en el Antiguo Testamento cómo cuando Dios establece el sistema ceremonial en el tabernáculo y demás, cómo las prendas eran especiales, ¿sí? El éfod de los sacerdotes, y cada prenda tenía un significado. Entonces, lo vemos acá a los 17 años a José con una túnica de diversos colores, ¿eh? Entonces, vamos a ver que Dios... Ahora nosotros conocemos la historia, el que ha leído la Biblia conoce la historia, y es más, la han pasado a veces por películas, por novelas. Entonces, sabemos cuál fue el propósito que Dios tenía con José, pero él no lo sabía todavía. Dios tenía un propósito con José, y vamos a ir viendo a medida que fue avanzando la historia de José cómo el propósito de Dios tuvo que ver con el cambio de vestimenta, no con las prendas solamente, sino con cuestiones que Dios iba acomodando en la vida de José para que pudiera cumplir con el propósito para el cual lo había llamado. Amén. Entonces empezamos con su primer túnica, esa túnica de colores, adornada, que expresaba la preferencia de su padre sobre él. Cuando los hermanos lo ven con esa túnica, hermanos, ¿qué pasó? Los hermanos le dieron un aplauso, se sintieron felices, qué lindo. No, hermano, dice la palabra que le aborrecieron, ¿sí? Bueno, porque José aparte era medio, le comunicaba a su papá que el comportamiento de sus hermanos no era el mejor, no sé de qué manera, ¿sí? Decía la mala fama de ellos, y entonces, como los hermanos vieron que Jacob lo amaba más a él, le aborrecían y no le podían hablar bien, lo maltrataban, ¿sí? Y esta primera vestimenta, hermano, esta primera túnica de José, podríamos decir que representa su inmadurez, ¿sí? Él era un hombre llamado por el Señor, tenía un propósito de parte de Dios, pero todavía le faltaba madurar, crecer, para que Dios lo pudiera usar como había previsto hacerlo. Entonces, vemos que, si usted sigue leyendo en un momento, sus hermanos estaban apacentando las ovejas de su padre, y Jacob lo vuelve a mandar a José a que vaya a ver cómo estaban haciendo, cómo estaban cuidando las ovejas. Pero antes de que él fuera, él tuvo dos sueños, ¿no? Y acá vemos otra vez su inmadurez. Tiene un sueño, se lo cuenta a sus hermanos, y el sueño era, hermanos, que la interpretación de ese sueño era como que sus hermanos se arrodillaban delante de él. Entonces, hermanos, le aborrecieron más cuando le contó el sueño. Y después tuvo otro sueño que tenía otra vez ese mismo significado, que sus hermanos, pero también sus padres y su madre se arrodillaban delante de él, ¿sí? Como que él se señoreaba sobre ellos. Y dice la Biblia que ellos le tuvieron envidia, y que Jacob, si bien lo retó en principio, después que le contó el sueño, meditaba en este sueño que había tenido su hijo. Entonces ahí lo vemos, a José
el mimado del papá, el que era el hombre de confianza del padre, pero que tenía esa inmadurez, ¿no? De contar aquellos sueños que se entendían, que tenían un significado, que seguramente ya que lo trataban mal, que lo aborrecían porque Jacob lo apreciaba más a él que a los demás, estos sueños, hermanos, le iban a perjudicar, pero sin embargo los contó. De todas maneras, hermanos, si no lo hubiera contado, no sabríamos que después era un sueño que Dios había puesto en su corazón. Pero hablan de la inmadurez de José. Cuando su padre, como les decía recién, los manda a ver a sus hermanos, cuando lo ven de lejos nada más, ya dice que conspiraron contra él y pensaban matarlo. Fíjense a qué nivel de odio, de rencor habían llegado. Cuando uno de los mayores, Rubén, se dio cuenta de esto, le dijo: no lo matemos, tirémonos en una cisterna. Así que lo tiraron en una cisterna, pero le quitaron la túnica de colores, y luego mataron un animalito, la mancharon con sangre esa túnica y se la llevaron a su padre y le dijeron: hemos encontrado esto en el campo. No sé si vos sabés si es de José o no, como que se hacían los desentendidos. Y su padre, hermano, apenas lo vio, se dio cuenta y lo dio por muerto, seguramente lo ha matado alguna fiera del campo, así que hubo un dolor, rajó su vestidura, hermano, el engaño que le hicieron al padre. Recordemos que Jacob había sido el engañador, ¿no? Y cómo las consecuencias, cuando no son cortadas, cómo se replican otra vez en la familia. Y dijo Jacob: bueno, cuando yo me muera me voy a ir al Seol junto a él, me van a enterrar ahí, que me entierren junto a él. Aunque no sabía dónde estaba. ¿Qué es lo que significaba, hermanos, esta pérdida? Porque le sacaron la túnica. Lo primero que en ese momento de inmadurez, lo primero que empieza a enseñarle de Dios es a no depender de otro que no sea de él, porque hasta ahí él dependía de su papá. Esa túnica hablaba de la apreciación que tenía Jacob sobre él. Y en el versículo 31 y 32 de Génesis 37 vemos lo que ocurrió. Tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Le sacaron la túnica. Y con esto, hermano, allí ya no contaba más con el apoyo de su padre, ya no contaba más con el respaldo de su padre terrenal, ¿no? Primer lección que tenía que aprender: salir de esa inmadurez, esa dependencia, y aprender a depender de Dios Altísimo. Cuando lo sacaron de la cisterna, hermano, lo sacaron porque se lo vendieron a una caravana de ismaelitas, de mercaderes que pasaron por ahí, se lo vendieron como un esclavo. Y estos ismaelitas se lo llevaron a Egipto y se lo vendieron a un oficial del faraón. Sí, era el capitán de la guardia del faraón, era como el guardaespaldas, ¿sí? La guardia era lo que le guardaba la espalda, así que era esos que usan ahora con los micrófonos y todas las cuestiones, cuidando a los presidentes y demás. Bueno, eso era Potifar. Lo venden a Potifar, comienza a ser un empleado de este Potifar. Y resulta, hermanos, que en el Génesis 39:6, vamos rápido, ¿no? Pasando la historia para no demorarnos, pero solamente que nos vaya quedando el concepto. Dice: y dejó Potifar, ¿no?, todo lo que tenía en manos de José,
y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea que Dios estaba respaldando a José. José estaba aprendiendo a depender de Dios y llegó a un punto de que era la inteligencia, la capacidad que tenía, fue reconocida por Potifar y comenzó a delegarle toda autoridad. Entonces todo lo manejaba José en la casa de Potifar. Cuando sacamos la cuenta, hermanos, de los años que estuvo en la casa de Potifar, son unos 11 años. Porque tenía 17 cuando Dios le dio los sueños. El capítulo 41:1 dice que 41:1 dice que tuvo 2 años en la cárcel. Y después, más adelante, dice que a los 30 años el faraón lo puso como un ministro ahí en Egipto. Entonces, 30 menos 17 menos 2 da 11. Tuvo 11 años trabajando ahí en la casa de Potifar. ¿Por qué sacamos esta cuenta, hermano? Porque ahí estuvo mucho tiempo y todo le iba bien. Dios lo prosperaba, Dios lo acompañaba, Dios lo respaldaba. Entonces, hermanos, cuando todas las cosas van bien, por lo general, aún a los hijos de Dios, cuando todo va bien, cuando todas las cosas nos salen bien, cuando vemos que Dios nos prospera, nos bendice, veo como que empezamos a creernos autosuficientes, ¿no? Que nosotros podemos hacer todo. Él hacía y deshacía en esa casa. Entonces él, la prenda que usaba ahí, no sé, se la cambiaría, pero le vamos a poner una vestimenta de autosuficiencia. Dejó de depender de su padre, empezó a aprender a depender de Dios, pero tal vez, como todo le salía bien, estaba confiando mucho en sí mismo y Dios tenía que seguir trabajando, procesándolo para cumplir con el propósito sobre su vida. Génesis 39:12 dice, habla de la esposa de Potifar, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. La esposa de Potifar quería acostarse con José. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Otra vez le sacaron la ropa a José. Ahora no fueron sus hermanos, ahora fue la esposa de Potifar. Y no solamente eso, hermanos, sino que la esposa de Potifar lo acusó falsamente contra su esposo, ¿no? Diciéndole, quiso abusar de mí y demás. Entonces por eso, injustamente a José lo mandan a la cárcel. Entonces, de la vestimenta podríamos decir, de la inmadurez, pasa a la vestimenta de la autosuficiencia. Yo puedo, yo soy importante, a mí me salen las cosas. Pasó a usar la vestimenta de los presos, no sé cuál sería, no creo que usaran raya en esa época, ¿no? Pero cuando estaba en la cárcel, hermano, dice la Biblia que también Dios lo estaba acompañando, lo estaba prosperando. Entonces el carcelero empezó a dejar a él la administración de la cárcel, de los demás presos. Eran todos presos que habían hecho algo malo contra el faraón, contra el rey de Egipto. Entonces, dentro de los que estaban presos, llegaron el copero y el panadero del faraón. Y los dos, estando dentro de la cárcel, tuvieron un sueño, cada uno. José le interpreta esos sueños, con la ayuda de Dios, por supuesto. A los 3 días esos sueños se cumplieron. Al panadero le quitaron la vida y al copero del rey lo volvieron a su posición de copero del rey. Lo único que le había pedido José es que no se olvidaran de él cuando se cumpliera con el sueño que le había revelado por la gracia de Dios. Pero
pasó el tiempo, no tuvo 2 años preso y se habían olvidado de él. Pero lo cierto, hermanos, es que hay un momento, después de 2 años, que el faraón tiene también 2 sueños. Y nadie se lo podía interpretar. El de las vacas gordas, las vacas flacas, el de las espigas abundantes y las espigas, digamos, raquíticas, sin fuerza, ¿no? Entonces allí el copero, cuando lo vio tan preocupado el faraón, se acordó de José. Hay uno que está en la cárcel que sabe interpretar sueños. ¿Por qué no lo llama? ¿Qué pasó en el 41:14? Génesis 41:14. Dice: entonces el faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, ¿y qué más? Y mudó su vestido, y vino al faraón. Otra vez le sacan las ropas, ¿sí? O sea, la vestimenta ahora de preso se la sacan. ¿Qué representa esa vestimenta, hermano? Es, por supuesto, atadura. Porque uno cuando está preso, hermano, no puede hacer nada de lo que pudiera querer emprender o alcanzar, porque está limitado, está privado de la libertad. Entonces, hermanos, Dios le sacó esas ataduras. Ya vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, todo esto. Pero la idea es que usted pueda ir viendo cómo José va siendo procesado, y en ese proceso van cambiándole la vestidura, ¿no? De túnica de colores a la vestimenta que usó en la casa de Potifar, a la vestimenta que usó en la cárcel, y ahí es sacado de ese lugar. Entonces, allí José, hermano, le interpreta el sueño al faraón, los 2 sueños, y le dice: esto significa, los 2 son lo mismo, son 7 años de abundancia y 7 años de escasez, 7 años de sequía. Entonces el consejo sería que durante esos 7 años de abundancia hagan granero y guarden ahí trigo y todos los granos, para que cuando lleguen los años de hambruna puedan sustentarse con eso. ¿Y qué es lo que pasó, hermano? Génesis 41:38 dice: y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni pues que Dios te ha hecho entender todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo, escuchen, vestir de ropa de lino finísima, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, hermano, ¿cuál vestimenta tenía? Empezó con una de colores, pasó por otra en la casa de Potifar, pasó por otra en la cárcel, y ahora, hermano, tenía una vestimenta de autoridad sobre todo Egipto. Amén. Bueno, ahí en el capítulo 41, más adelante, José le agradece a Dios, reconoce, él tiene un hijo, tiene 2 hijos, y dice en el 41:52, Dios me hizo fructificar en la tierra de aflicción. Entonces, hermanos, de los 17 a los 30 años habían pasado 13 años, pero todavía no se cumplía del todo el sueño que Dios le había dado, que estaba referido a sus hermanos, a su familia. Tenía que pasar los 7 años de las vacas, de los años de prosperidad. O sea que pasaron 20 años, hermano, para que se cumpliera
aproximadamente para que se cumpliera. Cuando empezaron el año, hermanos, de los 7 años de sequía, de hambruna, Jacob mandó a sus hijos a buscar a Egipto en los graneros que tenían allí. ¿Y qué hizo, hermanos? Vamos a Génesis 45, el 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ya los había probado varias veces, no era la primera vez que iban, sino que ahí se dio a conocer. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué extraordinario, ¿no? Ahí vemos cómo fue tratado él, cómo lo que lo podía atar hacia el pasado, la maldad de sus hermanos, la injusticia, la mentira, el engaño a su padre, etcétera, etcétera, cómo él lo superó y cómo él le dice: no se hagan problemas, porque esto ha sido parte de Dios. Ustedes no me enviaron, ustedes fueron un instrumento de Dios para que yo estuviera aquí hoy y puedan ser preservadas sus vidas, porque de ello dependía el cumplimiento, hermano, de una promesa que Dios le había dado a su abuelo, ¿sí? Abraham, o tatarabuelo. Entonces, hermanos, ahí se cumplió, porque ellos se arrodillaron delante de él. La palabra, el propósito que Dios tenía con José se cumplió unos 20 años después de que tuvo aquellos sueños. Finalmente, hermanos, un poco tiempo después, cuando Jacob tenía 130 años, fue a Egipto. José ya tenía 40, y ahí pudo disfrutar los últimos años con su padre. Entonces, hermanos, cuando vemos esta historia, el Nuevo Testamento nos habla de que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hermanos, nos dan ejemplo de cómo Dios funciona, ¿sí? No es que Dios nos va a mandar a Egipto, nos va a hacer interpretar sueños en este tiempo, a menos que Él lo quiera hacer. Pero al igual que José, hermanos, Dios tiene propósito para nuestra vida. Amén. Dios tiene propósito para con nuestra vida. Entonces, es necesario que Dios procese a cada uno de nosotros, nos procese. ¿Qué significa esto, hermano? Nos vaya preparando para el cumplimiento de ese propósito en nuestra vida. Y así como con José, hermano, Dios necesita quitarnos toda túnica de inmadurez, toda vestimenta de inmadurez, de falta de crecimiento. Amén. Y hermano, uno madura, uno crece cuando está instruyéndose en la palabra del Señor, cuando está oyendo la voz de Dios, cuando está clamando a Él, cuando está obedeciéndole a Él, va creciendo, las experiencias que nos tocan vivir. Cuando vemos la vida de José y todo lo que vivió, hermano, habla de algo fuerte que tuvo que pasar dentro de el rechazo dentro de su propia familia, el quedar solo con 17 años, apartado de su familia, de su hogar, de su padre, de su madre. Entonces, hermanos, hay veces que ese trato para salir de inmadurez, de estar dependiendo de otra persona y aprender a depender de Dios, va a venir sobre nuestra vida. Amén. Para que Dios pueda cumplir su propósito con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios va a llevar adelante su plan, su obra, pero tenemos que madurar. Por otro lado, hermanos, también nos
nos tiene que sacar la túnica o la vestimenta de autosuficiencia. Porque hay momentos, hermanos, que como hijos de Dios llegamos a un tiempo de comodidad. Estamos cómodos como estamos. No queremos que Dios nos movilice más allá de estamos bien, acá estamos bendecidos, estamos un poco más maduros, estoy viendo la mano de Dios, ahí tengo éxito, tengo logros en el Señor, Dios me escucha, Dios responde, pero hermanos, Dios nos tiene que sacar de ahí, porque para cumplir su propósito tenemos que seguir avanzando, creciendo y aprendiendo a depender de Él. Amén. Y muchas veces nos pasa como a José, en el momento en que parece que todas las cosas están bien en lo espiritual, de repente algo cambia, algo ocurre, aunque sea una injusticia como el caso de José. ¿Pero por qué? Si estaba bien. Porque, hermanos, Dios nos tiene que seguir procesando para que podamos cumplir con su plan. Amén. Esos tratos, el sacarnos la inmadurez, el sacarnos la autosuficiencia, muchas veces nos deja alguna atadura. Atadura nos referimos a aquello que no nos permite seguir avanzando, aquello que nos liga a lo anterior, ¿sí? Algunas cuestiones de conducta, ¿sí? De malos hábitos, de cuestiones de rencor, de falta de perdón. A veces las ataduras, hermanos, pueden ser de heridas, de relaciones incorrectas, de personas incorrectas. Recordemos cuando Abraham, antecesor de José, solo vio la tierra prometida cuando se separó de Lot, ¿sí? Cuando determinaron separarse, uno fue para un lado y para el otro, Dios le dijo, ahora mira, para el norte, para el sur, para el este y el oeste, hasta donde te llegue la vista, eso te lo voy a dar. Amén. Entonces, hay veces que hay ataduras, relaciones incorrectas, heridas del pasado. Hay ataduras a las cosas temporales de la vida. Ve que a veces Dios nos prospera en todos los ámbitos, en lo espiritual, en lo familiar, en lo material. Pero cuando eso se torna una atadura, hermano, tiene que ser cortado. Porque si no, no vamos a cumplir con el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces hay que soltar. Y solo así, hermanos, vamos a tener esa investidura de autoridad para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Para que Dios nos lleve donde Él quiere llevarnos, tenemos que salir donde estamos hoy. No estamos hablando de geográficamente, estamos hablando de la situación de nuestro corazón. Entonces ese proceso que llevó el Señor en la vida, Elohim, ¿sí? Cuando hablamos ahí en las traducciones en hebreo, no habla de Jehová, sino de Elohim, ¿sí? El Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, hermanos, Él pudo ver un montón de veces el obrar de Dios, cómo Dios lo cubrió, lo libró de la muerte, de la cisterna, de caer en pecado con la esposa de Potifar, de la cárcel, cómo Dios lo fue prosperando en todo el lugar donde estuvo. Pero, hermanos, para poder llegar a ese nivel, Él tuvo que ser procesado. Amén. Él tuvo que ser tratado en su corazón. Entonces Dios nos habla de esto, hermanos, en esta noche. ¿Con qué vestidura en lo espiritual nos identificaríamos en el día de hoy? ¿Con la inmadurez? ¿Con la autosuficiencia? ¿Con la prisión de lo que ha pasado, de lo que hemos fracasado, de lo que hemos hecho mal, de hábitos que no superamos, de cuestiones que no podemos dejar, de pecados que nos siguen batallando, de gente que no nos conviene y sigue influenciando nuestra vida, de ataduras a las cuestiones temporales? Tenemos que ir avanzando y tenemos que permitir que Dios nos trate, hermanos, si queremos que el propósito de Dios se cumpla sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Amén.
Vamos a terminar con Romanos 8:28, tan conocido y tan apreciado por nuestras vidas. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. José no tenía esta revelación, no tuvo esta palabra, pero sí lo entendió, porque él dijo: ustedes no me mandaron, aquí fue Dios. Así que todas las cosas obraron para bien, para que hoy hubiera salvación, para que no se mueran ustedes. ¿Saben que entraron 70 personas a Egipto? La familia, eran 70 personas. Cuando salieron de Egipto, hermano, años después, 430 años después de que muriera José, aproximadamente, salieron como 3 millones de personas de ese lugar. Fíjense cómo Dios los llevó a ese lugar, a una tierra donde prosperaron, donde crecieron, donde se sustentaron, hasta que tuvieron que volver a la tierra que Dios le había prometido. Todas las cosas les ayudan a los que aman a Dios. Ese amor a Dios es el querer darle la prioridad a Él, el querer que se haga su voluntad, el disponernos a que Él obre con nuestra vida como Él quiera. Entonces todas las cosas Dios las puede transformar. Toda situación, toda crisis, toda enfermedad, toda lucha, toda prueba, hermano, las puede direccionar para que nos ayude bien. ¿Para qué será esto? A los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Sabemos que el propósito principal de Dios es que seamos como Cristo. Esa es la obra que está haciendo en cada uno de nuestros corazones. Pero también tiene un propósito para nuestra vida dentro del cuerpo de Cristo, y un propósito como parte de la iglesia en la sociedad donde nos ha puesto, ¿no? Para que seamos sal y para que seamos luz, para que llevemos el mensaje del Evangelio en donde quiera que Él nos ponga, y que Él pueda colocarnos en el lugar donde Él nos quiere llevar para bendecir. Siempre los propósitos de Dios, lo decimos y lo volvemos a afirmar, tienen que ver con otros, ¿sí? No el propósito de Dios que yo me engrandezca, que yo sea conocido, me haga famoso, que crezca. No, tiene que ver con otros. Siempre el propósito de Dios tiene que ver con otros, con alcanzar a otros, con que otros se salven. Como en el caso de José, si él no iba a Egipto, hermano, gran parte de la población mundial iba a perecer. Pero gracias a que uno obediente, uno procesado por Dios, estuvo en el lugar donde tenía que estar, con la capacidad de confiar en Dios como tenía que confiar, y pararse delante de la persona más poderosa del mundo y decirle: esto es lo que significa estos sueños que has tenido, viene esto y viene aquello, porque Dios se lo reveló. Hermanos, de esa misma manera, un hijo, una hija de Dios que está siendo procesado, que está cumpliendo propósito, va a ser un instrumento para que otros sean afectados, para que otros sean alcanzados, para que otros sean salvos, para que otros sean sanados, para que otros sean restaurados, para que otros conozcan a aquel que todo lo puede. Amén. El faraón dijo: ¿quién sino vos? Si sobre vos está Dios. Reconoció, hermanos, en José, un hombre que salió de la cárcel, reconoció en José un hombre que estaba lleno de la presencia del Señor. Amén. Así que en este tiempo, hermano, tengamos presente esto. Hay circunstancias que tal vez nos pueden estar golpeando hoy en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra salud, en nuestra finanza, en diferentes ámbitos. Pero dice la palabra que si amamos a Dios, todo eso nos va a ayudar a bien, porque Dios tiene un propósito que cumplir con cada una de nuestras vidas. Y parte de esas circunstancias que vienen son el trato de Dios, para que aprendamos a despegarnos de quien debamos despegarnos, y que podamos aprender a confiar en Él, y aún
a no confiar en nuestro propio corazón, en capacidades, sabiduría y entendimiento, sino a confiar siempre plenamente en aquel Todopoderoso que nos ha llamado con propósito. Amén. Si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren cumplir con el propósito que Dios tiene para con su vida? ¿Cuántos levantarían la mano? Amén. Amén. ¿Cuántos estarán dispuestos a pasar por el proceso? Amén. Oh, bueno, sí, pero que no venga con cisterna. Sí, bueno, sí, pero que no me vendan, o que no me hagan injusticia, que no sea tentado en esto, en aquello. No, hermano. Dios conoce nuestro corazón, no va a ser lo mismo que José seguramente, pero sí Dios nos va a procesar para que podamos ser los hombres y mujeres que lleven adelante ese propósito que preparó desde la eternidad para cada una de nuestras vidas. Amén. Lo maravilloso, hermano, es que nunca Él nos deja solos. Jamás dejó a José. Y qué importante que José jamás se quejó. Aprendió, fue creciendo, fue madurando en fe para llegar a un término, hermano. Una cosa es interpretar sueños en la cárcel, en un lugar de encierro, de todo se conoce, no va a pasar nada, a hacerlo delante de el faraón. ¿Sí? Ahí era todo un riesgo. Sin embargo, hermano, como la presencia de Dios marcó la diferencia. Porque en realidad era un hombre llamado por el Señor, al igual que usted y cada uno de nosotros. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar al Señor. Dios eterno, te damos gracias porque hemos podido, Señor, meditar en la palabra en esta noche. Seguramente hay muchas otras enseñanzas que encontramos, Señor, en la historia de José. Hemos solamente hecho un resumen, Señor, pero nos damos cuenta que esto es la forma en la que tú nos procesas, Señor. Lo mismo pasó con Jacob. Él tuvo que huir, estuvo ahí en la tierra con Labán, luego tuvo que volver, pero ¿cómo aún después de tantos años tuvo un encuentro contigo, Señor, que le cambió su manera de moverse en la vida, porque quedó tocado en su cadera, le cambiaste el nombre? Todo un proceso. Lo mismo ocurrió con Moisés, lo mismo ocurrió con David, lo mismo ocurrió con Josué. Señor, gracias porque tú piensas en cada uno de nosotros con propósito. No nos llamas para ser un número más. Nos llamas, Señor, para afectar a otros, Señor. Primeramente porque como hijos tuyos tenemos un tesoro precioso, el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, Señor, que pueden transformar una vida, que pueden transformar un hogar, que pueden llevar la salvación, la esperanza, Señor, a aquel que no lo tiene, Señor. Pero no solamente esto, Señor, sino que esa influencia como sal y luz, Señor, tú nos llevas, Señor, a momentos, a lugares, a experiencias donde vamos a ser instrumentos para salvación, para bendición de muchos, Señor. Entonces, cuando nos vemos de esa manera, nos damos cuenta que el sentido, Señor, del sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor, porque en verdad veía que cada uno de aquellos por los cuales se entregó veía la multiplicación, como en el caso de José, la multiplicación, la bendición extendida a otros también, Señor. Entonces en este día, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos estás hablando continuamente de que somos gente de propósito, que tú nos has llamado con propósito y nos estás afirmando que todas las cosas nos ayudan a bien. Hay ocasiones, Señor, que
nos cuesta reconocer que en medio de las dificultades puedan servirnos para tratar, pero tú estás tratando con nuestro carácter, estás tratando con nuestros malos hábitos, estás tratando con nuestras dudas, estás tratando con aún nuestras limitaciones, estás tratando con nuestros recuerdos, estás tratando con nuestros traumas, estás tratando con nuestras rencores, estás tratando con nuestras faltas, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú has comenzado una obra y dice tu palabra que la vas a completar, Señor, hasta el día de Jesucristo, y lo creemos. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos a, como gente que te ama, a decirte: sí, Señor, estoy dispuesto a cumplir con tu propósito. Y sé, Señor, que tú vas a encaminar toda situación para el bien de nuestras vidas, a fin de que podamos concretar ese propósito que tú tienes, Señor, para cada una de nuestras vidas. Señor, yo te ruego en esta hora que si alguno de tus hijos, Señor, está experimentando, Señor, un tiempo de crisis, que se puede sentir en la cisterna como se sintió José, que se puede sentir traicionado, traicionada, que se puede sentir que de alguna manera le están señalando injustamente, que le están hablando en contra de una manera no correcta, Señor, puedan entender que aún en medio de esas situaciones tú estás trabajando, tú estás obrando, tú estás quitando vestiduras que no sirven para poner la vestidura de autoridad, para poner la vestidura, Señor, que nos permitirá concretar el plan y ese propósito que tienes para con nuestra vida. Eres tú, Señor, trabajando, eres tú obrando nuestros corazones. Tú traigas fortaleza, tú traigas discernimiento, Señor, a la vida y al corazón de tus hijos, para que no haya queja, para que no haya tristeza, sino que haya alegría, para que puedan captar lo que tú estás haciendo, para que puedan, Señor, despojarse de aquellas vestimentas que impliquen, Señor, una condición de un corazón que no está dependiente totalmente de ti, Señor, y que podamos finalmente llegar al cumplimiento de tu propósito, Señor. Gracias, porque creemos que tú lo estás haciendo, Señor. En este día te damos a ti todo el honor, Señor, y creemos, Señor, que viene tiempo de cumplimiento. Aquí hay gente preciosa, Señor, que tú, Señor, estás respaldando, que tú estás obrando en su vida, Señor, y que a pesar de que el enemigo le ha querido confundir, le ha querido tirar hacia atrás, han seguido firmes, Señor, han atravesado, Señor, dificultades, Señor, y creo, Señor, que lo estás llevando hacia el cumplimiento de ese propósito, Señor, que será una tremenda bendición para su vida, para su familia, para su hogar, para la iglesia, pero también para aquellos que le rodean y que todavía no te conocen, Señor. Hay salvación, hay vida, hay, Señor, provisión, Señor, a partir de aquellos que están diciéndote: sí, Señor, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto a ser tratado, Señor, para que esa investidura, Señor, de autoridad sea recibida por mi vida para llevar el cumplimiento del propósito al cual tú me has colocado en este tiempo, en este lugar. Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás sobre nuestra vida.